Ok. Bueno, empezaremos la clase. Ya. Entonces debemos el capítulo de hongos. Empezamos un nuevo capítulo. En esa parte sobre hongos, vamos a ver que son organismos eucariotas que se engloban en el reino, bueno, fungi, son heterótrofos y bueno, estos organismos van a requerir más que todo materiales orgánicos que lo van a utilizar como fuente de energía. Van a estar ampliamente distribuidos en la naturaleza, se encuentran ampliamente distribuidos. Básicamente lo vamos a encontrar en su forma filamentosa o mejor dicho, como hongos filamentosos y como hongos levaduriformes, cuya estructura puede ser pluricelular, que es la forma filamentosa, o unicelular, que es la levaduriforme. Eh, las levaduras crecen más rápido que los hongos filamentosos. Eh, Normalmente los hongos filamentosos son considerados como aerobios estrictos, mientras que las levaduras pueden crecer en presencia como en ausencia de oxígeno. Y también una característica importante es que pueden reproducirse de forma sexual o asexual. ¿Ya? Es una característica importante. Por ejemplo, los filamentosos van a reproducirse de forma asexual, que es por medio de la esporulación. Ya, entonces la esporulación, habíamos dicho que es que se desarrolla en condiciones ambientales adversas, ¿no? Por ejemplo, exceso de temperatura, ¿no? Hay una falta de nutrientes, ¿no? Donde son capaces de reproducirse creando esporas, ¿no? Como que son estructuras de alta resistencia que les van a dar la capacidad de sobrevivir a dichas condiciones desfavorables. Y las levaduras van a reproducirse por gemación, que es una forma de, eh, como si fuera una gema o una yema, ¿ya? Y se crea por duplicación de un nuevo organismo, que normalmente va a ser de un menor tamaño. Otra característica que tienen estos organismos es que su pared celular está compuesta por quitina y glucano, y también presentan unas exoenzimas, que son unas enzimas de digestión, absorción y almacenamiento. Es importante porque en adelante vamos a mencionar algunos términos y que ustedes al menos más o menos conozcan a qué se refieren cuando escuchen esta terminología. Bueno, ya hemos dicho lo que son las levaduras, que es un órgano o una estructura unicelular, redondeado u ovoide, que es lo que estamos viendo ahí redondeado en rojo. Y luego la blastoconidia, que es esa estructura que viene a ser la levadura, pero que está gemando, esa estructura que está en ese círculo azul. Luego tenemos las hifas, que viene a ser un elemento estructural fundamental de los hongos, adoptando la forma de filamento septado o aceptado, ¿no? Que lo estamos viendo a la derecha. Y el micelio, que viene a ser el conjunto de esas hifas. Luego tenemos otras estructuras que vienen a ser las pseudohifas, que en este caso son células alargadas, que en realidad es como decir las levaduras, pero que se están alargando.
y los pseudomicelios que vienen a ser el conjunto de esas pseudohifas. Luego tenemos las conidias o macroconidias, que son propágulos originados por un proceso de reproducción asexual. Es una espora, la conidia vendría a ser la espora, ¿no? Que hemos dicho, que es una espora formada en el extremo de un filamento o hifa. Y luego tenemos el conidióforo, que es la hifa especializada sobre la cual se origina directa o indirectamente los conidios, o la espora, ¿no? Entonces, del conidióforo se desprende la conidia. Luego tenemos el esporangio, que es una estructura comúnmente globosa, con una membrana simple que contiene innumerables esporas, o también conocidas como esporangiosporas. Y tenemos el esporangióforo, que es una hifa especializada sobre la cual se origina directa o indirectamente los esporangios. Vamos a hablar primero de los hongos filamentosos. En primer lugar, de Aspergillus. Aspergillus es un hongo filamentoso, hialino, ubicuo, productor de enfermedades de distribución universal que ocasionalmente puede aparecer en forma de brotes hospitalarios tras obras de remodelación, ¿no? Porque dijimos que estaba en su forma de esporulada principalmente, ¿no? Es un patógeno oportunista que afecta a pacientes inmunocomprometidos. La clasificación de las principales formas clínicas producidas por Aspergillus es variada y es esencial reconocer que Aspergillus puede ser un colonizador, causar enfermedad alérgica, infección local o ser responsable de cuadros invasivos de gran gravedad. Podemos asociarlo a diferentes cuadros clínicos. Entre los más importantes, por ejemplo, vemos los cuadros que pueden presentar dependiendo de cómo se encuentra la persona a la que va a afectar, ¿no? Un huésped normal puede puede presentarse cuadros entre leves a, digamos, moderados, a diferencia de pacientes ya con cuadros más agresivos o pacientes inmunosuprimidos, ya presentará cuadros más severos, ¿no? Hasta una aspergilosis diseminada. En el caso de aspergilosis invasoras, aunque los datos clínicos y radiológicos son de gran ayuda, el diagnóstico debe ser establecido mediante combinación de datos histológicos y microbiológicos, en donde vamos a ver visualización de las hifas en el examen en fresco con el KOH, que es el hidróxido de potasio, y el aislamiento de aspergillus en el cultivo, dado que ninguno de ellos puede por sí solo asegurar el diagnóstico. Siempre tienen que ser, o en lo posible, dar el diagnóstico en conjunto. Las pruebas inmunológicas de detección de anticuerpos constituyen un método diagnóstico de gran utilidad en los aspergilomas y diversos métodos de detección de antígenos como el galactomannan. Al examen directo, observando el microscopio con KOH al 10 a 40%, se observan hifas. En el caso del cultivo, las colonias desarrollan con rapidez sobre grasa urodestrosa a 25-28 grados centígrados en 3 a 5 días. ¿Ya? O sea, el desarrollo es relativamente rápido. La textura de las colonias es aterciopelada, como ustedes pueden ver, de un color de textura felpada, vellosa o algo plegada, con un margen blanquecino o beige. El color inicialmente es blanco, virando en aproximadamente 10 días a un verde azulado por la producción de las conidias. Y vamos a ver que si la placa la volteamos, el reverso de la colonia es incoloro. En cuanto a la microscopía, presenta conidióforos, que dijimos que el conidióforo era la hifa, ¿no? La hifa especializada. Es corto, liso, y en el extremo distal del conidióforo vamos a encontrar esa estructura vesícula
¿no? Es como decir la cabecita. Los conidias, que son las esporas, van a estar en cadenas y forman una compacta columna sobre la vesícula. Son de color verde, finamente rugosas, globosas o subglobosas, ¿no? Estamos viendo ahí la estructura. Las conillas al extremo distal del conidio. En cuanto al cultivo, en otro ejemplo tenemos aspergillus flavus. Son colonias que desarrollan rápidamente sobre saburrodestrosa, que es el medio para hongos, a 25-28 grados centígrados en 5 días. El color de las colonias va a ser verde, amarillo. La textura de las colonias es pulverulenta, con surcos radiales, rugosas o granulosas, y ocasionalmente algodonosas en el centro o margen de la colonia, y el reverso de la colonia es incoloro. En cuanto a la microscopía, es muy parecido. Los conidíferos son ramificados de pared gruesa y alinos rugosos, y las vesículas son globosas o subglobosas, produciendo fialides uni o biseriadas alrededor de la vesícula, y los conillos son de color verde amarillentos, lisos o finamente rugosos, esféricos o subesféricos. Las colonias son de rápido desarrollo en el caso de Aspergillus niger, que es otra especie de Aspergillus, y al principio de color blanco amarillo y luego son de color negro, ¿no? Por eso es Aspergillus niger. La textura de las colonias es granular y el reverso de la colonia es incoloro o crema. En cuanto a la microscopía, vemos que las coníferas son de pared lisa, hialina pigmentada, la vesícula es globosa y produce fialides alrededor de ella. Las fialides son biseriadas, las ramas primarias y pueden estar tabicadas, mientras que las secundarias son cortas, a partir de las cuales brotan los conidios, los cuales son globosos y rugosos y de color castaño o marrón a negro. Luego pasamos al siguiente hongo, que es fusario. Este género es un grupo de hongos filamentosos ampliamente distribuidos en el suelo y plantas. La mayoría de las especies son saprofitas y son unos miembros relativamente abundantes de la microbiota del suelo y pueden causar infecciones sistémicas en pacientes inmunocomprometidos con una alta mortalidad, y algunas de sus especies o mejor dicho, producen toxinas que afectan al hombre y animales. De las más de 100 especies de especies de Fusarium descritas, solo 12 pueden considerarse patógenas para el humano, y entre ellas destacan Fusarium solani, Fusarium oxysporum y Fusarium verticilloides en orden decreciente de frecuencia. La infección puede ser resultado de la inhalación del organismo, de la inoculación directa del mismo, por ejemplo por laceraciones por colocación de catéter, traumatismos o quemaduras, o por consumo de alimentos contaminados con toxinas producidas por el hongo. Y el diagnóstico se establece por cultivos a partir de las lesiones de la piel, especialmente de tipo necróticas. En cuanto al cultivo, se utiliza el agar sabrodestrosa. Otro medio que se utiliza también es el agar papadextrosa. Las colonias tienen un rápido desarrollo a 25 y 37 grados centígrados en un promedio de 7 días. El color de las colonias es blanco, crema, pardo claro, pardo rojizo, mezcladas con zonas de color púrpura. Raramente en cepas de elementos clínicos pueden presentar masas mucosas verdes azuladas, y la textura es algodonosa o lanosa. Y en cuanto a la microscopía, es clásico que se caracteriza por hifas abicadas que dan origen a conidióforos y macroconidas, en este caso son fusiformes.
mayormente con tres septos, ligeramente curvados, pero con extremos más o menos redondeados. Y también se pueden encontrar microfonías curvadas, elipsoidales o subcilíndricas. Bueno, el otro género que tenemos es de Rhizopus. Rhizopus es un género de mohos que incluyen especies cosmopolitas de hongos filamentosos hallados en el suelo, degradando frutos y vegetales, heces de animales y residuos. Y algunas especies de Rhizopus son agentes oportunistas de cigomicosis humana. Las cigomicosis se refieren a infecciones de curso agudo causada por hongos de la clase de los cigomicetos, de los que los mucorales y los entomoftarales son causantes de enfermedad en los humanos, con mortalidad de 15 a 34% de los casos, debido a su capacidad invasiva a través de las paredes de los vasos sanguíneos, que causan infartos, necrosis y diseminación. Las especies que comúnmente causan enfermedad en los humanos son Rhizopus spp, responsables de cerca del 50% de la cigomicosis. Entonces vemos que los sujetos frecuentemente afectados son los diabéticos, neutropénicos, consumidores de drogas intravenosas, receptores de trasplante de órganos sólidos y células madre hematopoyéticas y otros, como pacientes con traumatismo penetrante, intervención quirúrgica o quemaduras. Y vamos a ver que el diagnóstico está basado en la identificación morfológica de los elementos micóticos y la recuperación en cultivo de los especímenes obtenidos del sitio anatómico comprometido, y al examen directo observamos al microscopio con hidróxido de potasio al 10 a 20% la presencia de IFAS. En cuanto al cultivo, igual se puede utilizar agarsa burodestrosa, agarpa dextrosa, y vamos a encontrar colonias de crecimiento rápido de 7 grados centígrados. A los 4 días llegan a ocupar totalmente la placa Petri. Inicialmente son colonias blancas, pero luego cambian a un color gris parduzco, ¿no? Sobre todo en los bordes, como estamos observando. A la microscopía vamos a ver hifas no septadas, agrupadas como raíces, a partir de las cuales se proyectan filamentos largos, que es el esporangióforo, y van a formar en su extremo una estructura redonda oscura que contiene una gran cantidad de esporas, ¿no? Esa bolsita que habíamos mencionado son los esporangios, ¿no? Entonces, el esporangióforo, que es la hifa especializada, contiene, ¿no?, el esporangio, que dentro están las esporas, ¿no? Y luego vamos a hablar sobre los hongos levaduriformes. Son hongos unicelulares, no filamentosos, de forma esférica o oval. El primer ejemplo es Rhodotorula. En este caso, Rhodotorula es este grupo de hongos incluido en la familia Cryptococcoseae. Se encuentra ampliamente distribuido en el medio ambiente. Poseen aire, agua, suelo, plantas y forma parte de la microbiota cutánea, genital, ocular de las personas sanas. Las especies del género Rhodotorula son levaduras pigmentadas de un color rojo-naranja debido a la presencia de pigmentos carotenoides. Son bastante semejantes a Cryptococcus spp. Ambos producen ureasa y no fermentan los carbohidratos. Rhodotorula mucilaginosa, o también conocida como Rhodotorula rubra, es la especie más frecuentemente identificada aquí en nuestro hospital.
y seguida por Rhodotellura glotulis y Rhodotellura minuta. La causa principal de la patogenicidad de estas levaduras está relacionada con alteraciones del sistema inmune del huésped, así como con otros factores predisponentes que pueden interferir en el equilibrio del nicho biológico que mantiene esta levadura en estado de comensal. Y es capaz de producir infecciones localizadas como endoftalmitis, peritonitis en pacientes en diálisis peritoneal y generalizadas del tipo pungemia, endocarditis y meningitis. Y una elevada proporción de infecciones invasoras ha sido descrita en pacientes inmunodeprimidos. Existen, bueno, factores que pueden asociarse a estos, a este microorganismo, agentes oncológicos trasplantados con VIH, la presencia de dispositivos percutáneos, cirugías abdominales, quemaduras, eh, cuadros de cirrosis, enfermedades autoinmunes, etc. Y también se puede sembrar en agar saburodestrosas, a una temperatura de 37 grados centígrados. Y vamos a encontrar, como ven ustedes, esas colonias, ¿no? De aspecto cremoso, brillantes, de superficie lisa, de un color ladrillo, ¿no? Rojo anaranjado. Y vamos a ver que puede desarrollar después de 72 horas. Se le puede hacer un examen directo, se utiliza el azul del lactofenol y vamos a ver las estructuras levaduriformes, ¿no? Luego tenemos Cándida. Candida albicans es, digamos, el género más común que se aísla. Forma parte de la microbiota comensal humana y se encuentra entre las más comunes especies fúngicas que causan enfermedad. Se ha convertido recientemente en la cuarta causa de sepsis nosocomial, con una tasa de mortalidad del 40%. Causa múltiples tipos de infecciones, pero puede dividirse en dos grupos principales, como mucosas y sistémicas. Y las infecciones mucosas se presentan habitualmente en mujeres sanas, por ejemplo, la candidiasis vulvovaginal, que experimentarán aproximadamente el 75% de mujeres adultas a lo largo de su vida. Y también pueden colonizar la mucosa oral, sobre todo en recién nacidos y en ancianos. Luego tenemos que la candidiasis sistémica puede ocurrir sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que tienen afectación por drogas, pacientes con VIH, en pacientes que tienen un sistema inmune afectado, alterado y medio protegidos, o que tengan una puerta de entrada al torrente sanguíneo. Y vamos a ver que en los últimos 20 años se ha observado que alrededor de unas 3 especies del género Candida ha incrementado su importancia. Eh, Tenemos que estas especies nuevas que han resaltado son como por ejemplo Candida tropicalis, glabrata, caroxylosis, guillermondi, famata, crucei, etcétera, como las que están teniendo mayor auge. Y estas especies se encuentran también ampliamente distribuidas en la naturaleza. Eh, con frecuencia, los casos de candidiasis reportados por estas levaduras están entre el 1 y 30%. En caso de candidiasis bucal, se ha descrito la presencia de
8% de Candida tropicales, entre 3 a 6% de Candida crucei, Candida glabrata y Candida crucei suelen presentar mayor resistencia al fluconazol, por lo que pacientes que reciben este fármaco como profilaxis tienen mayor riesgo de desarrollar infección por estas dos especies. Entonces, en el caso de Candida albicans lo vamos a ver como levaduras o como pseudohifas. No, y eso lo vamos a ver dependiendo de factores ambientales. Cuando tiene forma de levadura son pequeñas, redondas y se viven de forma convencional. También lo podemos ver en forma de pseudohifa porque corresponden a células alargadas que no se separan una vez han completado la división celular y permanecen unidas y separadas por un septo que permite el paso del citoplasma y otros componentes entre compartimentos. En cuanto al diagnóstico, tenemos que se puede realizar examen directo utilizando suelo fisiológico, sublimetileno, la coloración de Gram, incluso el KOH. Se puede realizar cultivo utilizando gasoburodestrosa con antibióticos, el agar cromogénico, y también se pueden utilizar las pruebas como la prueba del tubo germinativo con suero humano. Entonces tenemos el examen directo, donde estamos viendo ahí la presencia de levaduras, no se utiliza solo suelo fisiológico. También podemos utilizar el GRAM, ¿no? También se observa la presencia de levaduras, ahí más claro, presencia de esas estructuras llamadas blastoconidias en el GRAM, ¿no? La presencia de pseudohifas se puede ver más claro, sobre todo en las coloraciones. Luego tenemos los cultivos, el agar saburodestrosa con antibióticos. El crecimiento del cultivo nos podemos ver colonias pastosas, compactas o rugosas de color blanco, de un color blanco crema, positivos de cándida, ¿no? Pero en este caso, vamos a ver cómo las colonias no tienen una característica en el agar saburo más allá de que sean de color blanco, ¿no? También se puede realizar una prueba conocida como prueba del tubo germinativo, que permite diferenciar las especies Candida albicans de las otras especies no albicans. En este caso, para realizar la prueba del tubo germinativo, se suspende un inículo de la cepa en 0,5 ml de suero, de 35 a 37 grados centígrados por 2 horas y media. Se coloca 2 o 3 gotas de la suspensión en una lámina portaobjeto y se cubre con la lámina superobjeto y se observa en el microscopio 40X. Y la prueba positiva al visualizar una estructura elongada que se origina a partir de esta levadura, ¿no? Entonces, cuando se observa esa especie de bastoncito, eh, se puede determinar si es una prueba de tubo germinativo o no, ¿no? Y eso indicaría que pues está, está formando esta prueba en Candida albicans, ¿no? Y nos confirma la especie. También se pueden utilizar otros medios de cultivo, como el cron agar, que ha mostrado un 100% de sensibilidad y especificidad en la identificación de Candida albicans y tropicales. También ha sido referido a la identificación de Candida glabrata y crucei. Y este medio es importante para identificar especies de género Candida en función de los colores, ¿no? Y así, por ejemplo, tenemos que la Candida albicans se van a ver colonias lisas de color verde, Candida dublinensis de color verde oscuro, Candida tropicales se ven colonias de color azul, de un color azul púrpura,
Candida crucei se ven colonias rugosas con centro rosado y el borde blanco. Y Candida glabrata se ven colonias de color violeta morado. Luego tenemos lo que es la otra levadura que es el Cryptococcus. Esta también es una, pero es encapsulada. Cryptococcus neoforma es un agente causal de la criptococosis. Es una micosis sistémica de evolución subaguda o crónica que ocupa el cuarto lugar entre las enfermedades oportunistas. Sobre todo se las observa en pacientes con VIH. Ya en estadio SIDA, tiene una prevalencia del 3% en América y Europa y del 20-35% en África. Afecta a ambos sexos, siendo más frecuente en individuos entre los 30 y 60 años de edad, principalmente debilitados e inmunosuprimidos. Las formas clínicas más frecuentes son las meningitis y la meningoencefalitis, y en algunos casos puede suceder con diseminación a otros órganos. Se han descrito tres variedades de Cryptococcus, variedades Grubri, Neoformans y Gatti. Y se ha sugerido que el hábitat y la principal fuente de infección de la variedad Neoformans es el excremento de aves, ¿no? Y la variedad Gatti ha sido asociada con los árboles de eucaliptos originados en Australia. Dentro de las 19 especies de Cryptococcus que han sido reconocidas, 6 han sido recuperadas ocasionalmente como agentes infecciosos. Bueno, también se puede hacer en este caso un examen directo, que es lo que era la prueba de tinta china. En este caso se van a observar levaduras redondas, en algunos casos pueden producir blastoconidias, ¿no? Que son levaduras gemando. Su principal característica es la de presentar una cápsula que la fecunda. En el cultivo, ya vamos a observar colonias mucoides brillantes sobre la grasa burodextrosa que desarrollan de un color amarillento. Son poco elevadas y de bordes continuos, mucoides, ¿no? De un color blanquecino. Después de 72 horas de crecimiento, vamos a ver esas colonias y van a estar incubadas a 37 grados centígrados. También se puede realizar una prueba que es en la urea, bueno, el test de la urea. Y vamos a ver que Cryptococcus neoformans y otras levaduras producen ureasa. En este caso, Candida albicans y otras especies del género Candida no la van a producir. Y eso sería la primera parte, cuanto a hongos. Y luego vamos a ver la segunda parte también de hongos, pero dermatofitos.
Ya, ahora vamos a ir a la segunda parte de dermatofitos. Y que vamos a ver que son aquellos hongos que producen micoses superficiales. Que son, bueno, son aquellos hongos, como su nombre lo dice, que son capaces de lesionar lo que son la piel, pelo, uñas de los seres humanos, ¿no? Viven en y a expensas de la queratina, ¿no? Por lo tanto, van a producir lesiones en lo que son la piel, pelo, uñas y no membranas mucosas ni semimucosas. No vamos a ver que las lesiones que producen son secas y escamosas y se van a clasificar entre géneros Epidermophyton, Microsporum y Trichophyton. Y hay reconocidas más de 40 especies. Más, de las que alrededor de una docena son patógenos para el hombre. ¿No? Y ahí vemos las principales especies de estos tres géneros. Y bueno, al menos ahí vemos que Epidermophyton es la que menos especies tiene, ¿no? Tan solo dos. Y la especie flocoso, Epidermophyton flocoso, es la única que es patógena para el hombre. Los dermatofitos se van clasificados en tres, ¿no? En antropofílicos, zoofílicos y geofílicos en función de su hábitat primario, ¿no? Y algunos ejemplos de antropofílicos tenemos el Pidemophyton flocoso, Mycosporum oudowini, etcétera. Y zoofílicos tenemos, por ejemplo, Mycosporum gari. Y geofílicos, ¿no? Y ahí tenemos todo el ejemplo. En este caso, vamos a ver que más que todo los dermatofitos antropofílicos están asociados, como vemos en la imagen, a infecciones en humanos. Y bueno, vamos a ver que raramente va a estar ocasionado entre animales. Los zoofílicos normalmente afectan a animales y ocasionalmente a humanos. Y los geofílicos son los que viven en el suelo, están primeramente asociados em, a lo que es infecciones en el suelo y podrían, digamos, de alguna forma causar alguna infección en el hombre y los animales. Y todos estos van a causar unas infecciones que son conocidas como tiñas. Y vamos a mencionar algunas de ellas, por ejemplo, tenemos la tiña barbae, que afecta el área de la barba y el bigote. Puede ser un proceso leve y superficial o tener un componente inflamatorio con foliculitis, aparición de pústulas, etcétera. Y está causada principalmente por Trichophyton mentagrophytes. También tenemos lo que es tiña capitis, que afecta el cuero cabelludo y habitualmente está causada por especies de Microsporum y Trichophyton. Microsporum canis y Trichophyton tonsurans. Esta es la micosis infantil más frecuente y se afecta tanto la piel del cuero cabelludo como el pelo, y la infección puede variar desde leve o subclínica con poco eritema hasta una reacción inflamatoria grave con formación de querion, áreas alopécicas extensas e incluso fiebre, malestar y linfadenopatías regionales. Luego tenemos la tiña corporis que afecta tronco, hombro, extremidades y a veces la cara. La presentación clínica es similar a las otras tiñas y es, junto con la nicomicosis, la tiña más frecuente en nuestro país. Habiendo expresado la tiña capitis en frecuencia, las lesiones son rojizas en la periferia y más claras en el centro. Y al principio la coloración son centrífugas.
En este caso, junto a la tiña corpórea y junto a la onicomicosis es la tiña más frecuente en nuestro país, habiendo desplazado la tiña capitis. Las lesiones son rojizas en la periferia y más claras en el centro. El crecimiento y la separación son centrífugas y los principales dermatofitos implicados son Trichophyton rubrum, Riosporium canis, Trichophyton metagropitis y Trichophyton tonsuran. La tiña cruris es la infección de la ingle, área perinal y perineal y ocasionalmente en la parte superior de los muslos. Es frecuente en varones adultos y las lesiones suelen ser bilaterales y asimétricas, se extienden cristalmente desde la cara interna de los muslos. Y los patógenos causantes más frecuentes son Trichophyton rubrum y Epidermophyton focusum. También es conocida como el eczema marginado de Hebra. Y la tiña pedis, que es conocida como pie de atleta y afecta especialmente a la planta y dedos. Y la forma clínica más frecuente es la intertriginosa con maceración, descamación y formación de fisuras, especialmente en el cuarto espacio interdigital y en su forma hiperqueratósica. Forma finas escamas grisáceas que cubren la planta, el talón y ambos lados del pie. Y las especies más implicadas más frecuentemente son Trichophyton rubrum, Trichophyton metagropites, la variedad interdigital y Epidermophyton frutcoso. Luego tenemos tiña unguium y la afectación puede ser subunguial o superficial. Y las especies más frecuentemente implicadas son Trichophyton rubrum y metagropites. En cuanto al diagnóstico microbiológico, vamos a tener que, en primer lugar, tener en cuenta una adecuada toma de muestra, porque en el caso de los del diagnóstico micológico, la toma de muestra es clave para el diagnóstico, ¿no? Si no realizamos una adecuada toma de muestra, un adecuado, por ejemplo, raspado de las placas con bisturí, una adecuada recolección de las escamas, eh, mm, no vamos a poder obtener la muestra adecuada para lograr el desarrollo del hongo, ¿no? Tenemos que tomar los pelos adecuadamente, raspado de la piel, raspado de uñas, y llevarlo también incluso directamente al microscopio para detectar en ese momento los elementos fúngicos. Y luego incluso hay que llevarlo para hacer el examen directo y el KOH, ¿no? Al hidróxido de potasio en una concentración del 10 a incluso hasta el 40% en algunos casos, dependiendo, por ejemplo, si se tratan de uñas, ¿no? El KOH, recordar que es una solución que disuelve la queratina y aclara la capa córnea de la piel y anexos cutáneos, sin afectar lo que es la morfología de estos elementos fúngicos, permitiendo una mejor visualización de estos, ¿no? De estos elementos. Ahí estamos viendo la presencia de hifas de pseudohifas con levadura. Luego de hacer el examen directo con el KOH, se tiene que realizar el cultivo y se pueden utilizar medios selectivos como el agar de ETM, que es el agar dermatofito, y se puede utilizar el agar saburo de extrasa, llevándolo a una temperatura adecuada para el desarrollo de estos dermatofitos, como puede ser a 28 o 30 grados centígrados por 30 días. Y en cuanto al microscopio, hay que tener en cuenta que en el agar saburo de destroza se tiene que llevar a 28 o 30 grados centígrados por 30 días incluso, y tener en cuenta las características de textura, las características de estas colonias, el color de la superficie,
tanto por encima como por detrás, que es el reverso, si hay producción de pigmentos y el tiempo de desarrollo, ¿no?, de las colonias. Se pueden utilizar para visualizar la microscopía de las colonias azul del lactofenol, para ver la forma de las cifras de las colonias, de los conidios. Entonces, se tiene que observar el examen directo, microcultivos y otras pruebas, por ejemplo, como la prueba de la urease. Entonces vamos a ver cada uno de estos géneros. Tenemos, por ejemplo, el género Epidermophyton, que solo tiene dos especies conocidas. Y vamos a hablar del género de Epidermophyton flocosum, que es la única especie patógena para el hombre y constituye, digamos, la más importante por ser la única. En cuanto a la macroscopía, vamos a ver que son colonias visibles a los 7-9 días de incubación. Estas aparecen plegadas, aterciopeladas, purulentas y color amarillo verdoso. Vamos a ver que las colonias se blanquean rápidamente. Y en la microscopía vamos a ver abundantes macroconillas en racimo aisladas. Las macroconillas tienen forma de masa. La pared suele ser lisa y moderadamente gruesa, y los extremos son redondeados y presentan de 1 a 9 septos. Y vamos a ver ausencia de microconillas, ¿no? Solamente se ven las macroconillas. En género Microsporum, vemos que las más frecuentes que afectan al hombre es Microsporum canis y Gypsum. Macroscópicamente presentan diversas diferencias entre las especies, pudiendo ser algodonosas, terrosas, pulvulentas y producen pigmentos, por ejemplo, amarillo, naranja. Luego tenemos el género Microsporum, que presentan abundantes macroconidias, que se observan de forma aislada y en racimo, y su pared puede ser fina, intermedia o gruesa, y tener superficie lisa, rugosa o especulada, y suelen presentar extremos puntiagudos, fusiformes o redondeados, y pueden presentar de 1 a 15 septos, y las microconillas son sésiles o pedunculadas, y normalmente están dispuestas a lo largo de las hifas en racimos. Ahí tenemos a Microsporum canis, Microsporum gypsum. Género Trichophyton es el más frecuente de los 3 géneros implicados en la patología humana, con cerca de 30 especies, de las que menos de 10 son responsables de las dermatofitosis humanas. Aquí tenemos al representante Trichophyton tonsurans. Y aquí el más importante es Trichophyton tonsura, que es un aspecto macroscópico de este género. Presenta diferencias con las otras especies. Las colonias pueden ser purpurentas, algodonosas. También puede tener un aspecto cerebriforme y el reverso puede mostrar una pigmentación de color marrón. Microscópicamente vamos a ver que tiene macroconillas que son escarpa. En este caso vamos a ver que tiene una pared fina y lisa, en forma de cigarro, cilindro y con 1 o 2 septos. Van a tener microconillas que son muy abundantes, con forma globosa, piriforme o alargada, y se disponen individualmente a lo largo de las hifas o agrupadas en racimos, pudiendo ser sésiles o pedunculadas. Trichophyton rubrum macroscópicamente produce una colonia lisa, granular o algodonosa, de color blanco crema, y en el reverso presenta un color rojo que le da su nombre, ¿no? Por eso se denomina eh, eh, microscópicamente presenta escasas macroconillas, y las microconillas tienen forma de masa, son piriformes o alargadas, y se le puede realizar una prueba de la ureasa, la cual es negativa. También tenemos Trichophyton mentagrophytes, que macroscópicamente crece formando colonias de color blanco crema, algodonosas, sobre elevadas,
que se extienden rápidamente. También hay zonas lisas granulares, mientras que al reverso, o sea, si se voltea la placa, presenta un pigmento que va desde el amarillo hasta el marrón. Microscópicamente presenta escasas macroconidias y abundantes microconidias. Estas presentan forma de lágrima o alargadas, dispuestas a lo largo de las cifras, y la prueba de la ureasa es positiva. Bueno, y eso sería todo. Sí, no sé si tienen alguna consulta. Todo claro, doctora. Ya. ¿Todo bien, chicos? Ok, entonces sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Ok, gracias. Buenas noches.